Hola, hola, buenas tardes. Hola Vicente. ¿Cómo están? Muy bien. La profe. Ya. Bueno, igual que las sesiones anteriores, para darle un poquito de orden a esto, les voy a pedir que, eso justamente, vayan levantando la mano para yo ir respondiendo las preguntas. Ojalá alcancemos a responderlas todas dentro del horario, ¿ya? Y bueno, para no demorar más y aprovechar el tiempo, partimos con Bastián. Hola, profe. Profe, quería hacer una pregunta respecto al error de propagación. O sea, no, disculpe, el error relativo, absoluto y porcentual. Ya. El error relativo y porcentual, cómo lo puedo sacar con los datos que tengo? Por ejemplo, el, por ejemplo, en el error comparativo necesito el valor aceptado, Sí, pero valor ¿cuál debería ser? aceptado o valor teórico. Bueno, para esta experiencia no pueden calcular error comparativo. ¿Por qué? Porque no hay un valor teórico o un valor aceptado para lo que están calculando, que es el momento de inercia del disco. ¿Ya? Solamente van a tener dos valores del momento de inercia, pero ambos son experimentales. ¿Ya? Entonces, claro, si no hay valor de referencia, valor aceptado o valor teórico de lo que están midiendo, no pueden calcular el error comparativo ni menos el error comparativo porcentual. Entonces lo que pueden hacer es calcular solo el error relativo porcentual. Y ese se calcula Profe, con... y Sí, dime. no, sí, sí, justo le iba a apuntar eso. El error relativo no es nada más que el error dividido en la media. Eso. Y el error relativo porcentual es eso, pero por 100, para que quede en porcentaje. Ah, ya, perfecto. Eh, ya, dile nomás, profe, que se me olvidó la otra. Después le pregunto. Bueno, si te acuerdas, vuelve a levantar la mano. ¿Ya? Te pido que bajes la mano ahora, Bastián, para ir pasando ahí las preguntas. Dime, Matías, voy contigo. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Ya, em, a la hora de calcular el error de la tensión, que se calcula por propagación, consideré como un solo valor el tema de G menos aceleración, que es el que vendría siendo mi X, por decirlo así. Ya, no. Mi problema es que eso Perdón. entiendo yo que sería como el error de ese valor, ¿cierto? Al Vale, calcular el delta X. ya. Ya, el error de la atención sí, es el más complicado, ¿cierto? Espera, antes de ir contigo, Matías, que alguien, Sergio me dice acá por el chat que la profe en su bloque dijo que lo podían calcular usando el comparativo, el valor o error de referencia, el calculado por el segundo método. La verdad yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Porque el segundo método igual es experimental, ¿ya? Solamente que es a través de una expresión teórica, ¿ya? Pero ese método es experimental, porque ustedes tienen dos datos experimentales. Tienen el dato de la masa y el dato del radio, y esos datos tienen asociado un error, por lo tanto van a tener el momento de inercia con un error de propagación. Es una medida experimental, no es un valor teórico o un valor aceptado. Un valor aceptado sería que tomásemos ese disco y lo midiesen 5.000 estudiantes para poder llegar al cuál es el verdadero momento de inercia de eso. Y ahí yo podría decir, ya, entonces el momento de inercia de ese disco es esto. ¿Por qué? Porque hizo una medición, no sé, de 5.000, 10.000 estudiantes lo midieron, ¿ya? Pero eso no es un valor aceptado ni teórico, porque es una medida experimental con un error asociado, ¿ya? Eso, quería dejarlo en claro. Ahora sí, Matías, ya, el error de la atención lo voy a dejar en claro acá, porque es una pregunta que se ha repetido muchas veces y me imagino que muchos de ustedes tienen la duda de cómo calcular ese error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay muchas componentes. Déjenme, Profe, ¿sí? disculpe, ¿qué error iba a sacar ahora? Es que tengo mal internet y como que se pega. El de la atención. Ah, ya, ya. El de la atención. ¿Por qué el de la atención? Bueno, porque es el único complicado, porque el resto son puras operaciones simples, o es un producto o es un cociente. Para el del torque, por ejemplo, perdón, para el torque no. Sí, para el del torque es la tensión por el radio. Entonces es un producto que es la fórmula directa que aparece ahí en el manual teórico de laboratorio, ¿cierto? Para para el de la aceleración angular es la aceleración dividido por el radio. Es un cociente y también aparece directo. Ahora, el único diferente es el de la tensión, que en la guía aparece como esto, ¿cierto? M factor de G menos alfa por R, si no me equivoco, ¿no?
¿Por qué aparece como alfa por R? Porque en el laboratorio presencial lo que uno mide directamente no es la aceleración. Lo que uno mide es la aceleración angular a través de un sensor que tiene la polea. Y por eso esta expresión está en función de la aceleración angular. Porque la medida directa en el laboratorio presencial es la aceleración angular, no nosotros. Nosotros cuando hicimos esta experiencia a través de Tracker, lo que medimos directamente, ¿qué fue? Bueno, medimos la velocidad, pero obtenemos de los datos de Tracker la aceleración lineal. Entonces esta expresión yo la voy a ocupar no como eso, sino la voy a ocupar simplemente como mg menos ma, ¿cierto? ¿Saben de dónde sale esa expresión? De hacer el diagrama de cuerpo libre del objeto que cae, ¿cierto? El objeto que cae tiene una tensión hacia arriba, tiene el peso hacia abajo, bueno, el peso un poquito mayor, y lleva una aceleración hacia allá. Por lo tanto, yo sé que mg menos la tensión debe ser igual a ma. De ahí sale la expresión que tenemos ahí, que aparece en la guía, pero con la aceleración angular y no con la aceleración lineal. Entonces, vamos a ocupar esta expresión para calcular la tensión y también el error de propagación de la tensión. Ahora, no es directo, porque tengo varias operaciones. El resto de las cosas es una sola operación, o es un producto o un cociente. Acá no, tengo varios. ¿Qué tengo acá? Bueno, yo sé que tengo la masa más menos el error de la masa, ¿no? Es la masa de la masa que está colgando, que no me acuerdo cuánto eran, como 50 y tantos gramos, ¿cierto? Pero yo puedo conocer su masa más menos su error. También sé la aceleración más menos el error de la aceleración, porque eso me lo da la linealización de la curva de Tracker, ¿no? Tengo los datos, los linealizo, saco la pendiente, que me da la aceleración, y el error de la pendiente me va a dar el error de la aceleración. Y G sí que no es un dato experimental, G lo ocupo como una constante, ¿cierto? 9,7943, creo que es, no me sé todos los decimales, de M por S cuadrado, ¿cierto? Una pregunta general, el informe se aplazó hasta el lunes, no sé si lo habrán informado, habían intenciones de aplazarlo, pero no Tengo sé si. entendido que sí, lo mandaron por el grupo de física Ya, entonces del WhatsApp que tenemos. si les enviaron la información por aula, entonces es oficial, ya, eso. Entonces, fíjense, en esta expresión para la tensión, yo puedo calcular el valor de la tensión. ¿Cómo? Multiplicando la masa por G y restándole M por A. Profe, si el valor de la pendiente me da negativo, en la celda la aceleración lineal se pone positiva. Sí, trabajamos con la magnitud. Entonces, en la celda, que creo que era la B27, no me acuerdo, ustedes ponen igual, y en vez de poner directamente la celda donde estaba la pendiente, no me acuerdo si era 23, bueno, le ponen un menos, no, y ahí tienen la aceleración, o le ponen valor absoluto, ¿ya? Lo importante es que trabajamos con la magnitud de la aceleración, ¿ya? En fin, calcular la tensión es fácil, ustedes lo saben hacer, es multiplicar mg menos ma, pero para calcular el error de la tensión, para dejarlo como t más menos el error de la tensión, no es simple, porque tengo tres operaciones ahí, tengo dos productos y tengo una diferencia. Entonces voy a ir por partes. Yo quiero calcular mg. ¿Ya? mg es simplemente multiplicar g por la masa en kilogramos, por favor, trabajen todo en unidades del sistema internacional. Si ponen algo en sistema CGS, otra unidad, va a dar malo. Alguien que sepa, ¿ambas balanzas se toman digitales? Sí, son ambas balanzas digitales, pero con errores de instrumentales diferentes, ¿ya? Profe, ¿se explica cómo sacar todos los errores de propagación? Sí, en la introducción teórica deben ir todas esas expresiones. Espera, voy por parte ya, para que no. Déjenme terminar con el error de la tensión y de ahí seguimos con las expresiones. Este peso, esto al fin y al cabo es el peso, ¿ya? Yo puedo decir que el peso es mg, y por lo tanto ese peso también va a tener asociado un error de propagación, el error del peso. ¿Cuál es el error de propagación del peso? Bueno, es más fácil porque la masa es una medida experimental y g no es una medida experimental, es una constante. Entonces simplemente multiplicar el error de la masa por g. Recuerden, esto debe quedar con una cifra significativa, ¿ya? Entonces, el error del peso, que es la primera cantidad, llamémosle 1, es lo que está ahí. Luego me voy al de la masa, perdón, al de M por A. M por A sí que son dos medidas experimentales, entonces yo voy a tener MA más menos el error del producto MA. Y es el error de un producto, entonces MA multiplico los dos valores, y este error, el error de este producto, es el error de un producto que ustedes ya saben calcular, ¿cierto? Sería MA por la raíz del error de la masa dividido por la masa al cuadrado, más el error de la aceleración dividido por la aceleración al cuadrado. Tengo ese error,
lo aplico al producto MA, recordando siempre que este error, cuando yo lo calculo, debo aproximarlo a una sola cifra significativa y luego debo ajustar la medición para que se condiga con el error. Si el error, si la cifra significativa del error me quedó en la unidad, entonces ese producto MA debe estar hasta la unidad. Si quedó hasta a la décima, también la medida a la décima. Si quedó a la centésima, la medición debe llegar hasta la centésima, así sucesivamente. Eso es lo que ustedes ya han practicado. Y finalmente, una vez que tengo el peso más menos su error y el producto MA más menos su error, ahora me queda la tercera operación, ¿cierto? Que sería esa diferencia. Y esa diferencia sería MG menos MA más menos el error de esto. Y el error de la diferencia también lo encuentra en el manual teórico de laboratorio y es simplemente el error de este producto MG al cuadrado más el error del otro producto MA al cuadrado en raíz. Y así se calcula el error de la tensión, ¿ya? Lo pueden hacer todo de una vez, ¿ya? Poniendo todo en una expresión, pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque hay más probabilidad de error, ¿ya? Es mejor hacerlo en estos 3 pasos y poner estas 3 expresiones en la introducción teórica. Y ahora sí te respondo, Yasna. Ustedes van a tener que calcular varios errores de propagación, ¿cierto? Partiendo por el de la aceleración angular. La aceleración angular sabemos que es la aceleración dividido por el radio. ¿Saben calcular ese error? Claro que saben calcular ese error. Es la aceleración, perdón, es la aceleración angular por el error de la aceleración dividido en la aceleración, en la aceleración, perdón, más el error del radio dividido el radio al cuadrado, ¿ya? Esa expresión debería estar en la introducción teórica. ¿Por qué? Porque es la expresión que yo ocupo para calcular el error de propagación de la aceleración. Lo mismo para el torque, lo mismo para la tensión y lo mismo para el momento de inercia. Todo error de propagación que ustedes calculen debe tener su expresión en la introducción teórica. Ustedes la citan, o sea, la ponen, le ponen un numerito siempre que coloquen una ecuación, identifíquela con número, y después cuando estén en los resultados, ponen, calculamos la aceleración angular utilizando, no sé, la ecuación 1, y el error asociado a esa aceleración está dado por la ecuación 2, y así sucesivamente con cada cosa que ustedes calculan. No lo vuelven a poner en los resultados, lo citan de lo que ya pusieron en la introducción teórica. ¿Se entiende? Hablé muy Profe, rápido. ¿Sí? pero si para la tensión usamos la aceleración normal, ¿para qué necesitamos el error de la aceleración angular? No, porque está como dato para calcularlo nomás. ¿Por qué está así? Bueno, porque sí, yo igual encuentro que es un paso de más. Si ya tengo la aceleración, para mí no tiene sentido calcular la aceleración angular. Profe, ¿Sí? Ahora, pero un poquito. el ¿Por qué? radio ¿Sí? Disculpa. era, la pregunta era como el radio que se ocupa para calcular la aceleración angular, Es el radio ¿es de la el polea. radio solamente o el radio más su error? La aceleración angular, Sí, esta de acá. sí, sí, No, el radio para con, calcular, con su error. Acá yo tengo el error con su error, con su error instrumental y tengo la aceleración con su error también. Y eso es lo que ocupo acá. El delta R es el error del radio. o sea, ocupo el radio más, ¿le sumo su error o solo tengo que restar? No, cuando tú pones el radio como información, ya, yo tengo el dato de mi error. Tú dices, este es mi error, más menos, o sea, este es mi radio, perdón, más menos su error. Esa es la forma, la notación que deben ocupar para poner su medida Sí, más menos su error. sí, Pero no es que tú lo sumes y lo restes, es la notación que se ocupa para indicar que ese es el error asociado a esa medida. sí, pero creo que usted no me está entendiendo porque yo lo que estoy preguntando es para sacar la aceleración angular, para calcularla. Ah, no, ahí es el radio nomás. Esa era mi pregunta. Ah, sí, ya, pero sí, no entendí. Es el radio nomás. Allí, cuando yo calculo el alfa, es solamente A dividido por R. Ok, Ahora, era eso este A simplemente. dividido por RSA también va a tener un error. Significa que lo que yo calculé, en realidad, podría estar entre A más delta alfa o entre alfa menos delta alfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un error, hay una incertidumbre ahí de que, claro, puede ser un poquito más y puede ser un poquito más. El error derivado de los instrumentos. Pero no, cuando yo calculo el alfa, es solamente con el R y con el A, sin incluir los errores. Los errores se incluyen con el ¿Profe? error de propagación. ¿Ya? Está bien. Ya. ¿Profe? No sé, espérate.
¿Quién era el que me estaba preguntando del error de la atención? Ya se me olvidó. Y yo, profe. Ya. Quiero saber si con eso aclaré la duda o no, porque a lo mejor me fui por las ramas o no sé. Sí, sí se entendió. O sea, yo lo había pensado de otra forma, pero sí me hace todo el sentido del mundo. ¿Ya? O sea, igual pueden intentar encontrar una expresión general que la ocupen una vez, pero yo no lo recomiendo porque hay más probabilidad de error y creo que se entiende más, es más ordenadito si ustedes lo dividen en estos 3 pasos, ¿ya? Ya, profe, y esa como las fórmulas secundarias las podemos colocar como en un cuadrito de Excel aparte para después colocarlo solamente en los valores. En el informe, No en el Excel. no, el Excel es para ustedes, el Excel ustedes hacen lo que quieren, es para Ah, que ustedes procesen los datos, como si ustedes lo ya. entienden, ustedes tienen que ser ordenaditos ahí para que no se les confundan, el Excel es para su trabajo, ¿ya? Para sacar los datos y después pasar solo los resultados al informe. Ya, bacán. Y tenía otra pregunta chiquitita. Lo de los errores no aparecen dentro del Excel, ¿cierto? Hay que como hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Las fórmulas, así es, ustedes tienen que hacer esas fórmulas para calcular los errores. Ah, ya. Muchas gracias. Antes de que cambie la diapositiva, le quería preguntar algo de su desarrollo. Ya. Déjame volver a compartirla. Cuando multiplica el error de m por g, ahí es el valor absoluto de g, ¿no? Porque quedaría como raíz de g por el error de m partido por m, y eso al cuadrado en raíz, y por eso sería valor absoluto, ¿no? Entonces el g quedaría en valor absoluto. ¿No me equivoco? Sí, bueno, queda en valor absoluto, pero es que en realidad es valor positivo porque G es positivo. Y aparte, como yo tengo el resultado de ese peso, me va a quedar, perdón, P más menos delta P, uno siempre asume que este valor es positivo, porque ya lo estoy restando y sumando antes. ¿Ya? Pero sí, en estricto rigor es como un valor absoluto. Ya. Profe, ¿Ya? ¿Sí? no caché por qué el delta P es igual a delta M por G. ¿Por Porque qué? es multiplicar el error por una constante, porque yo estoy haciendo una operación que es una medición experimental por una constante. Y en ese caso, si es una constante física, no un número, porque hay constantes que son físicas y hay constantes que son números. Por ejemplo, el G es una constante física, pi es un número, una constante numérica. Cuando son constantes físicas, el error simplemente se multiplica por la constante física. Ah, ya. Ya, ¿Entiendes? profe. Ya. Ya. Ahora Profe, sí, sí. lo siento, es que igual le iba a preguntar algo sobre lo que estaba compartiendo. Sí, ahí lo volví a Em, compartir, pero se demora un poquito. Ahí está. ya, entonces llegó a esta expresión para el error, ¿verdad? Eso es Sí, como a lo que llegó. Ya, la ok, expresión final sí, pues, pero claro, pero el error del peso y el error del producto MA igual tienen sus propias expresiones que están puestas ahí, ¿ya? claro. Eso Y y eso. esa y esa, exactamente. Ok, vale, gracias. Pueden ponerlo así si quieren, pueden poner el error de la tensión es eso que está ahí, donde el delta MG es lo que está arriba y el delta MA es lo otro, ¿ya? Si no quieren poner tantas expresiones. Ya, ahora sí, disculpe, voy a seguir con el orden de la... Vicente, dime. Ya, hola, profe. Es que en la guía de experiencia que subieron al aula del Word, en el desarrollo experimental, en el 2.2, explican el montaje del sistema, cómo lo construyeron, del sistema experimental. Ese ¿Ya? montaje nosotros lo tenemos que poner en el informe y lo redactamos, como lo volvemos a redactar o ¿cómo lo hacemos? No entendí mucho esa No parte. puede ser una copia textual, ¿ya? Eso es una referencia, pero la idea es que ustedes lo redacten con sus palabras. Y ese procedimiento Ya. es como una historia de lo que ustedes hicieron desde que se sentaron en el computador hasta que lograron sacar los datos de la velocidad, ¿ya? Es una Oye, descripción de todo lo que entonces ustedes hacen. en el desarrollo experimental también ponemos cómo calculamos los datos del Excel, No, ¿cierto? los datos del Excel no, ¿No? hasta que No. ustedes logran sacar lo que quieren sacar del tracker, que es la velocidad en función Ah, del ya, tiempo. la velocidad y el tiempo. Exacto. ¿Ya? Ya. Es para que, por Y otra ejemplo, pregunta. si viene otro alumno y lee tu desarrollo experimental en conjunto con la imagen del montaje y de los materiales, pueda replicar lo que tú hiciste. Y en la introducción teórica, cuando hablan
sobre datos históricos. ¿A qué se refieren como la historia de la inercia? Eso No, no lo no, entendí no, muy se bien. refiere a la teoría. A veces, por ejemplo, no, no, en este caso no aplica mucho porque no van a hacer una Ya, comparación. Pero, por ejemplo, si tuviesen una experiencia donde tienen que medir la aceleración de gravedad, ahí sí uno puede comentar algunos datos, algo histórico de cómo llegamos al valor de G, o cómo se ha medido G y se haya llegado a ese valor de 9,879, etcétera. Ya en este caso creo que no aplica mucho. Lo importante es describir ya, la teoría que ocupan. ¿Qué ocupan acá? Bueno, ocupan dinámica de un sólido rígido, que es lo que están viendo en la cátedra. Ocupan la expresión su sumatoria de torque igual a I por alfa, entonces tienen que describir brevemente esa teoría, que es la que van a ocupar. Y luego a partir de esa teoría, ustedes pueden sacar las ecuaciones que están puestas en la guía, que es la parte de la tensión, la parte del torque, todas esas cosas. ¿Ya? Y después de eso, desde la teoría, le dedican otro párrafo con las expresiones que van a ocupar para calcular todo lo que tengan que calcular y para calcular todos los errores de propagación. Alguien me preguntó ahí que los errores relativos, sí, pueden ponerlo, creo. Igual depende del punto de vista que les vaya a corregir. Si quieren asegurarse, pongan la expresión del error relativo. ¿Ya? Si no, no, pero si quieren asegurarse, mejor pongan. El error relativo se calcula como el error de la medición dividido en la medición. ¿Ya? Profe, ¿Sí? que sobre lo mismo que preguntaron, ¿es necesario poner como las fórmulas que usé en Excel en la introducción teórica y en el método No, experimental? no, las fórmulas que utilizaron en Excel son cosas que ustedes hacen para el procesamiento de datos. Lo importante es la parte, por así decir, teórica de la propagación de error. ¿Ya? No con las celdas, así raíz de B26 al cuadrado, Ah, no. no, pero con las fórmulas como fórmulas físicas, ¿Como o cuáles? sea, tensión igual fuerza por el radio. O sea, todo lo que... ¿Qué cosas tienen que calcular? Tienen que ver eso. ¿Qué cosas van a calcular en los resultados? Bueno, calculan, no, obtienen, mejor dicho, la aceleración. Esa no la calculan. Y a partir de la aceleración, ¿qué cosas calculan? Calculan la aceleración angular, entonces debe estar la expresión que se usa para calcular aceleración angular. Calculan la tensión, debe estar la expresión que se usa para calcular la tensión. Calculan el torque, debe estar la expresión que se usa para calcular el torque. Y calculan el momento de inercia. De dos formas distintas. Deben estar las dos formas en que se calcula el momento de inercia, con sus Pero, respectivos errores. ¿eso tiene que ir en introducción teórica En o introducción método teórica. experimental? No, Ah, ya, en introducción teórica. Y después, en el desarrollo experimental, solamente citan esas ecuaciones. Si utilizando la ecuación tanto, podemos calcular todas estas cosas. O utilizando ya. desde la ecuación 3 hasta la ecuación 7, calculamos estos valores. ¿Ya? No vuelven a escribirlas, no es necesario volver a escribirlas. Ya, ahora sí, voy a seguir el orden. Discúlpame, José Miguel. Francisca, dime. Es José Miguel. Ah, no, no sé si es José Eh, Miguel. sí. Hola, profe. Bien. Hola, Francisca. Eh, profe, las aceleraciones angulares son iguales, ¿o no? Acá. Sí, es una sola, porque la aceleración angular es la de la polea que se ve en el dibujo y hay una polea acostada en el esquema, es la misma, ¿ya? Y es la Ya, misma también para el disco, porque están unidas por el eje. Entonces, la aceleración angular del disco que está ahí, de la polea que está unida pegadita al disco, y de la otra polea, que es la que está unida a la masa que cuelga, es toda la misma. Es una sola aceleración angular. ya. ¿Y esa aclaración, dónde se pone en la introducción teórica o en los resultados? No, tú puedes, no sé si sea tan necesario explicarlo. Creo que corresponde explicarlo cuando tú colocas la foto del montaje, porque ya en el montaje tú te puedes dar cuenta que la aceleración angular de la polea que está ahí, ay, perdón, perdón, me duele. La aceleración angular, espérate, voy a mostrarles la guía para no hablar en el aire. Déjame abrirla un poquito. Ya, acá. Fíjate que la aceleración angular que calculamos es la de esta polea que está acá. ¿Ya? Pero esa polea, aunque no se vea muy claro acá porque ustedes no vieron de cerca el montaje, es una polea similar a la que está acostada acá. Y esta polea que está acostada acá está unida al disco que está ahí arriba, que tienen. Todas esas aceleraciones angulares son iguales. Porque a pesar de que acá están unidos por la tangente, por
que son dos poleas que tienen el mismo radio, entonces tienen la misma aceleración angular. Y como el disco con esta polea acostada están unidos por el eje, también tienen la misma aceleración angular. Por eso la aceleración angular es una sola. ¿Ya? Y creo que es más fácil explicar eso una vez que ustedes tengan el montaje, porque explicarlo en la teoría, sin haber visto esto, creo que se complica. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Otra duda. En la introducción teórica, por ejemplo, nosotros pusimos las fórmulas específicas. Por ejemplo, la tensión, el torque en función de la tensión. Pero todas estas fórmulas se dan en específico para este sistema. Entonces, no sé si hay que explicar un poco cómo funciona el experimento o que están solamente presentes la tensión y el peso para que se entienda o está de más. Sí, entiendo la duda, claro. Hay que contextualizar esas expresiones, como tú dices, van a aparecer en la ecuación, en la introducción teórica, donde en principio no va a estar definido el sistema todavía. Entonces, sí, quizás sea bueno poner unas dos líneas para explicar, decir que es una polea conectada a un disco, ¿ya? A través de una tensión. Y basta con eso para decir donde la tensión de la cuerda se relaciona con la aceleración del bloque, y ahí empezar a poner esas fórmulas, ¿ya? Pero sí, encuentro que sí, concuerdo que, claro, uno va a poner las fórmulas sin haber descrito el sistema, entonces es difícil. Se puede hacer una pequeña descripción de una o dos líneas nomás, algo general, que es una masa que está colgando de una cuerda que a través de una polea se conecta con un disco. Y basta con eso y de ahí ya te vas a las ecuaciones. No es necesario poner el desarrollo de cómo llegar a esas ecuaciones, ¿ya? No es un trabajo teórico, es un trabajo experimental. El trabajo teórico lo tiene que hacer otra persona y decir, ah, sí, están buenas esas expresiones. Ustedes no tienen que hacer eso. ¿Se entiende, Francisca? Sí, profe. Gracias. Ya. Eso era todo. Ya, de nada. Ya, José, dime. Hola, profe. Hola. Profe, ¿sabe qué? Tengo una pregunta respecto al Excel porque no ve que tiene como dos cosas para sacar la inercia, o sea, el momento inercial, Sí, así vamos a, como dos ecuaciones. vamos a hacerlo a Claro, través de dos métodos, un método dinámico y un método geométrico. claro. Pasa que, pucha, cuando hago la otra no me dan igual. No, no, no te van a dar igual, pues si son Y resultados me da como experimentales. uno como, no sé, 0, bueno, me dieron con hartos ceros, pero bueno, 0,00 y tanto 80, y la otra me dio como 0,0070, y cuando lo hicimos de otra manera, con la fórmula, que un medio de la masa por R al cuadrado, nos ¿Sí? dio como el doble, por decirlo así. Bueno, no puedo asegurarte así en el aire si es que están bien calculadas, pero claro que van a existir diferencias, no te van a dar para nada Claro. iguales. Ahora, ¿de cuánto va a ser esa diferencia? Tendría que ponerme a revisar en detalle tus cálculos. Puede ser que efectivamente sea esa diferencia porque, no sé, hiciste una mala medición de la aceleración, o porque Ya. te equivocaste en medir el radio, o simplemente porque los métodos son muy distintos y tienen errores que no consideramos y efectivamente da esa diferencia. Tendría que meterme en tus cálculos para ver si efectivamente es eso o no, y ver si lo calculaste bien. ¿Ya? Si lo calculaste bien y te dio esa diferencia, bueno, da parto para discutir en la parte de análisis y discusión, ¿ya? Ya. Ujú. Pero no puedo La ir otra más pregunta que allá si... tengo es, Sí, perdón. sí, dígame. No, te iba a decir Que lo no puedo ir más mismo, allá si no ve los cálculos. que no puedo ir más allá si no veo si calculaste bien o mal. ¿Se los puedo mostrar? Ya, veámoslo ahí, pero es que no es algo simple, porque si yo quiero revisar los cálculos me va a demorar tiempo, Mm, pero lo puedo revisar así bien por encima, ¿ya? Entonces, esto Chicos es y chicas, les pido por favor aquí. que no me manden las preguntas por el chat, porque si no interrumpo a la persona que me está preguntando por el... Y mm, lo otro que quería preguntarle era sobre el... Sí, espérate. ¿Qué cosa? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta muy cortita Es que... para no interrumpir a mis compañeros en realidad? Bueno, mm, El, Cuando muestran el Excel en las clases, hay una parte donde no parte de cero. Entonces, ¿deberíamos comenzar de cero o comenzar como se comienza en el Excel de muestra?
Mejor En como la está en parte el de la tabla de expresómetro. datos. Lo que pasa es que el t igual 0 creo que no te muestra una velocidad, porque la velocidad la calcula con diferencias de altura, entonces elimina ese dato nomás, empieza del... Tampoco te va Del a tiempo tener que... siguiente y la velocidad siguiente, ¿no? Sí, eso. Ya. Eso, profe, muchas gracias. Ya. Ya, José, a ver, ¿qué es lo que te da? Ya, uno te da Ya, pero pasa 0,00007. que eso esto es lo que le dio a mi. O sea, esto él lo estaba compartiendo mi compañero en realidad, porque yo Ya. tengo un internet más o menos. Entonces, bueno, eso es lo que nos dio. Nos dimos cuenta que tuvimos un error en el cálculo del error, pero no debería discernir en realidad. Porque el error que tuvimos es en el error, Ya, sí, para sí, sacar el error. entiendo. Espérame, déjame ver al tiro. Quiero ver, primero ver si ese radio que me diste es el correcto o no. Estoy abriendo la presentación. Ah, sí, porque el diámetro acá en la imagen es 8, y tanto, ¿cierto? Es como 891, una cosa Ya, así. entonces está bien, ocupaste un radio correcto. El otro radio está ahí arriba. Eh, a ver, baja un poquito. Ah, estoy en mi Excel, perdón. Está ahí. 0,4305. Creo que ese error del radio está malo. Ese error. Creo que si no me equivoco es 0,0001. No, estaba bien en cantidad de cifras significativas, pero es con 1. Pero hay que ver cuál es la mínima medición del vernier que se está usando, el pie de metro que se está usando para medir el diámetro. Parece que No, habían sí, 5 rayitas, tiene creo. razón, profe, que había visto mal el pie de metro. Ya. Sí, Es un pie de está metro de bien. sensibilidad de 0,02 centímetros, creo, Sí, entonces dividido por 2 da 0,01. claro. Eh, ya, la aceleración 4,9, que es lo que le das a todo más o menos, ¿cierto? Eh, y de ahí, eh, bueno, sí, en realidad da bien distinto porque es un orden de magnitud diferente, casi un orden Claro. de magnitud. Pero es que pasa que, bueno, probando fórmula, ayer, no sé por qué no se guardó, pero bueno, la cosa es que ayer probando fórmula nos dio como, ¿no ve que ahí da un 77? ¿Sí? No probando fórmula, pero probando distintos métodos con los datos que nos dan abajo, con el MC y el R', nos dio ¿Sí? como 0,80. No, en vez de 77 nos dio como 81, una cosa así. A ver, espérate, voy a calcularlo a mano. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. No, sí, está bien. Un medio de la masa por el radio al cuadrado. Profe, pero sí, o sea, lo que opino, no creo que esté tan diferente porque si se aproxima el 7 el 0 que está a la izquierda del 7 igual queda en 1. Ya, pero a ver, muéstrame la fórmula que tienes para el momento de inercia, el geométrico, el segundo. ¿Por qué tienes esa fórmula? No entiendo. Si es un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿no? Claro, pero es que nosotros la queríamos sacar con las fórmulas que nos dieron la guía. Esa fórmula ocupamos. Pero es que ese segundo método es el método geométrico, ocupando solo la masa Mm, y el radio. ya. Entonces tenemos que ocupar el de la masa por el radio cuadrado, ¿no? Eso, un medio de la masa por el radio al cuadrado. Eso es lo que va ahí. Ya, ya, ya. Y esa es la pregunta en realidad. Y la otra era respecto al inciso 2 que hay que hacer, pero creo que ya lo contestó. Así que nada, eso. Y Gracias. fíjate que ahí no dan tan diferentes. Mira, están dentro del No, mismo orden no, de no, dan magnitud. tan distinto. Sí, sí, sí. Obviamente dan Algo así nos dio diferentes. ayer. ¿Ya? Y ahí tú tienes que ver, Sí, bueno, sí. ahí vas a tener, por el método dinámico, vas a tener el momento de inercia más menos el error. Para el método geométrico Claro. también vas a tener el momento de inercia más menos su error. Como no tienen cómo calcular un error comparativo, lo que sí pueden calcular es el error relativo. Por ejemplo, para el primero el error dividido en la medición, y para el segundo lo mismo. Y si lo quieren lo pueden poner como porcentual, por 100. Y ahí decir cuál de los dos métodos fue más preciso. Y después pueden intentar justificar por qué uno fue más preciso que otro. A lo mejor tiene que ver con que uno es más directo, hay menos operaciones entre medio, otro no es tan directo, es una Claro. medición muy indirecta, y ahí eso les da para comentar toda la parte del resultado de análisis y discusión. Ya. ¿Ya? Eso era. Gracias, Ya, profe. de nada. Ya, sigo. Diego, dime.
Mi duda era con respecto a los errores de las mediciones, profe, porque usted dijo que no eran los mismos en los instrumentos que se medían las masas. No, mira, voy a Y mostrar es que eso es lo que acá. no entiendo, el por qué si los dos son digitales. Pero son balanzas diferentes. Acá se ve esto, ¿cierto? Sí, Ya, acá yo tengo que la masa que cuelga es 50,73 gramos. ¿Cuál es el error sí, instrumental de esa balanza? era 0,001. 0,01 gramos. 0,01 gramos, sí, Entonces sería 50,73 más menos 0,01 gramos. Esa sería la masa, esta, no me acuerdo cuál es el nombre que tiene en la guía. Y la otra masa, que sí. es el disco, que es la que ocupamos para el metro geométrico, acá es una balanza diferente, que es 105,8 gramos. ¿Cuál es el error instrumental de esa otra balanza, que es más grande? ¿No debería de ser el mismo? No, el Porque los error, dos están midiendo en gramos y los dos son digitales. sí, pero el error del instrumento digital es el último decimal que aparece. Entonces, fíjate que en la balanza grande Ah, es ya, 105,8, entonces su error instrumental es 0,1 gramos. En la otra, que es más chiquitita, que es una gramera, es 50,73, tiene un error de 0,01 gramos. Por eso tienen errores instrumentales diferentes, son instrumentos diferentes. Claro, pueden ser hasta instrumentos diferentes que tengan el mismo error instrumental, pero en este caso no es, porque me ok, entregan valores diferentes. ¿Se entiende? sí. Y otra duda que tenía es cómo se calcula el error experimental del momento de inercia. Porque usted hizo un procedimiento también para para la tensión, y ¿Sí? creo que pasa algo parecido con el momento de inercia, ¿El porque del geométrico? eh, sí, la fórmula de un medio de la masa por radio al cuadrado. Ya veamos. Ustedes van a calcular el momento de inercia de dos formas, ¿cierto? El primero es, habiendo calculado todo lo demás, es simplemente el torque dividido por alfa, ¿cierto? Por eso es importante tener el valor de alfa. Alguien me preguntaba por qué calculábamos el alfa si después no lo ocupamos. Bueno, aquí lo vamos a ocupar para calcular el Ok, momento de inercia. Yo voy a tener el torque con su respectivo error y la aceleración angular con su respectivo error. Entonces, el error de este momento de inercia es el error del cociente, o sea, el momento de inercia por la raíz del error del torque dividido en el torque al cuadrado más el error de la aceleración angular por la aceleración angular al cuadrado. Pero por el método geométrico yo lo calculo como un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿cierto? R' es eso, si no me equivoco. El un medio es el otro tipo de constante, es una constante numérica, no me influyen los errores, no me va a influir en el cálculo de errores, me influyen solamente estas cosas. El error de este momento de inercia es el error de un producto donde uno de los dos, no me acuerdo cómo se llamaban los términos del producto, multiplicandos, está al cuadrado. Entonces aparece un 2 nomás, simplemente multiplicando a esa expresión. Me quedaría el momento de inercia nuevamente por la raíz del error de la masa sobre la masa al cuadrado, más dos veces, si ustedes van al manual teórico del laboratorio, les va a aparecer esto mismo, por el error del radio dividido en el radio al cuadrado. Ese es el error del momento de inercia por el método geométrico. y ese un medio que divide a la masa no afecta a la fórmula, ¿cierto? No afecta para nada. Ustedes lo pueden ver Entonces, incluso. Sí, acá ¿por en la qué? guía aparece así como una constante por estos términos que pueden estar elevados a diferentes factores. Y SK no afecta en el error. Ok, ya esas eran mis preguntas, profe. ¿Quedó Profe, claro? ¿Seguro? Sí, sí, creo que sí. Ya. el método geométrico sería el segundo y el método como no Dinámico. geométrico sería el primero, ¿cierto? Así es. Ya. Ya. Sigo entonces. Bastián. Ya, profe, le voy a compartir pantalla. Em, espere. Aquí, profe, esta es la guía de experiencia. Yo lo que no entiendo de esta parte es que, bueno, entendí estos cálculos, pero no entiendo por qué asumen que el momento de inercia es el mismo del disco. Si, como que con estos cálculos uno saca el momento de inercia de esta polea que está aquí.
No, está bien, está bien. Lo que uno asume no es que el momento de inercia es el mismo del disco, sino que asume que la aceleración angular es la misma. Ya, ya, y por eso puedo asumir, o sea, se dice que los dos momentos de inercia son iguales. Mira, espérate. Sí, es algo complejo porque ahí no está explicado para nada. Lo que pasa es que ahí, fíjate, ¿qué es lo que hace girar al disco? Lo que hace girar ese El, disco es una polea que ahí no se alcanza a notar bien, pero que está acostada, que es donde ¿Mm? está unida esa tensión. Esa cuerda está unida a la masa que está colgando, sube, pasa por la polea de radio R y llega a otra polea que tiene las mismas dimensiones, pero que está acostada, ¿no? Ya, Por sí. eso, el momento, la aceleración angular de esa polea es igual a I por alfa, o el torque que genera esa rotación es el torque de la tensión por el radio de la polea. Y la tensión por el radio de la polea es el que genera la rotación tanto de esto como del momento de inercia de la polea, perdón, con el momento de inercia del disco. Ya, profe. No, Ya, no es algo directo, porque es bueno ese dibujo, partiendo con que debería estar en 3 dimensiones, obviamente uno no puede poner ahí un dibujo en 3 dimensiones, claro. pero sí es por eso, es porque el disco está pegado a la polea que está colgada, que está acostada, Ya, perdón. Y el torque que hace rotar a la polea que está acostada es la tensión por el radio de esa polea, que es el mismo radio de la otra polea. Por eso queda R por T igual al torque. ¿Se entiende? ya, Y ese profe. torque Sí. igual es igual a I por alfa de la polea. Entonces ahí simplemente divido que el momento de inercia del disco es el torque dividido por la aceleración angular. ¿Ya? Ya, ya, profe. Bueno, Eso. igual eso se asume porque son ideales las obras polares, ¿no? Así es, las poleas son ideales. Ya, ya, profe. Eso. Muchas gracias. De nada. Amanda, dime. Pero, Carla, tú estabas, creo que te caíste y estabas bien adelante en la fila y no sé en Sí, qué pasó. Ah, me bueno, morí. después de Amanda te atiendo a ti. Yo sé que estabas ahí Ya, entre medio. Amanda, dime. gracias. Hola, profe. Tenía la literal misma pregunta anterior. Ya, sí, es por eso, no, ahí lo que hace la guía no está explicado para nada y como ustedes no ven el sistema real porque lo ven a través de un video y no van allá al laboratorio a ver cómo está montado, es difícil de entender, pero es por eso, es porque el torque que hace girar al disco es el torque de la polea que está acostada y la polea que está acostada tiene un radio R que es el mismo torque de la otra, el mismo radio de la otra polea. Por eso lo calculamos con el R de la polea y no nos metemos todavía con el R del disco. Ocupamos el R del disco solamente para el método geométrico. ¿Ya? Por eso. Profe, y asumimos que las dos poleas tienen la misma masa, ¿cierto? Tienen masa despreciable, son poleas ideales. Son, bueno, tampoco lo pueden ver porque no han ido al laboratorio, pero esas poleas son unas poleas plásticas, ¿ya? Que en relación al disco tienen una masa bajísima. Por eso uno asume que son ideales y que están libres de roce además. ¿Eso era, Amanda, o algo más? ¿Quedó claro? Y A lo una mejor no te quedó cosita claro. más. ¿Sí? Sí, quedó súper claro, profe. Que estoy como algo confundida. ¿Dónde en el informe puedo poner como todo el desarrollo detalladamente? ¿Es como en la parte 3.3 o en la 4? ¿Estás con tu informe ahí o con lo que llevas del informe ahí? Sí. Me lo puedes compartir si quieres, lo revisamos. Creo que es más fácil así. Si es que quieres, Bueno, obviamente. espere. Si no, no. Ya. Ya. ¿Qué parte? Que no entendí tampoco a qué te referías con el desarrollo. Todo lo hecho anteriormente para llegar como a los resultados finales. ¿Ya? En una parte hay que poner todo. Y no sé dónde es, como, porque según yo eran en esta parte, en el método experimental. Ya, espera, vamos por parte, Amanda, porque creo que esto le va a servir varias preguntas del chat que las pasé y no las respondí. Sube un poquito para ir por parte, vamos a describir el informe completo, ¿ya? Para que usted ahí creo que eso ayudaría un poquito más. ¿Y por qué te queda tanto espacio ahí entre las columnas? Eso es como que No se sé. pierde ese espacio. Bueno, en fin, no importa. Ya, ese título, si yo lo corrigiera, estaría malo. Sí, ¿Ya? lo puse por ahora nomás y lo voy a cambiar. Porque en el título del informe debe estar el objetivo principal
que tiene que ver con el momento de inercia, pero el título de la experiencia no es momento de inercia, es, no sé, determinación del momento de inercia de un disco. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, puedes poner ahí a través de dos métodos, uno dinámico y uno geométrico. Y ahí se describe el objetivo principal y los métodos, ¿ya? En el resumen, recordar es justamente poner los objetivos, en este caso son dos, y compararlos entre ellos, luego de que tú describes qué es lo que va a hacer, qué es lo que quieres obtener, poner cómo lo vas a hacer. Lo vamos a hacer a través de un método dinámico, ocupando las ecuaciones dinámicas de un sólido rígido, y también lo vamos a hacer a través de un método geométrico, utilizando las dimensiones, la masa y el radio de este. Y después obtuve estos resultados por un método, momento de inercia más menos su error, y obtuve este otro resultado para el momento de inercia más menos su error. Y algo de la conclusión, algo muy chiquitito, podemos decir, podemos concluir que el primer método o el segundo método fue más preciso porque es más directo, no sé. Eso es el resumen, ¿ya? Nada más que eso, algo cortito, Ya. un párrafo. Después, introducción teórica. En la introducción teórica, agregar las fórmulas de error también, está bien. Ahí tú describes que primero, de manera general, ¿qué estás haciendo en esta experiencia? Bueno, para esta experiencia vamos a ocupar la dinámica de rotación de un sólido, ¿ya? Y a través de eso vamos a determinar el momento de inercia. ¿Cómo? Ocupando la ecuación de sumatoria de torques igual a I por alfa, o segunda ley de Newton rotacional, o como ustedes quieran llamarle. Si les cuesta mucho redactar la primera parte de la redacción, de la introducción, perdón, no tienen necesidad de inventarlo todo. Recurran a un libro, por ejemplo. Yo no sé si ustedes tienen los libros digitales, pero está el Serway, el Sir-Semansky, se pueden apoyar en alguna redacción que hay ahí sobre la parte del sumatorio de torque igual a I por alfa, ¿ya? Y de ahí ponen, utilizando la ecuación, la segunda ley de Newton rotacional, se puede llegar a, y ahí van todas las expresiones, que el momento de inercia del disco va a ser igual al torque sobre la aceleración angular, donde el torque lo vamos a calcular, no sé dónde tienes la expresión para calcular el torque, como la tensión por el radio de la polea. Y la tensión, a su vez, la vamos a calcular utilizando esa otra expresión que está ahí, ¿ya? Y la aceleración es la que se obtiene directamente de la medición experimental. Todo eso, con ecuaciones, debe estar en la introducción teórica. Luego, los errores. Todas estas cantidades van a tener los siguientes errores. El error del momento de inercia por el método dinámico es este. El error del momento de inercia por el método geométrico es este otro. Para la tensión ¿Pero lo voy poniendo en conjunto con las fórmulas? ¿O Sí, lo pongo después como los no. errores correspondientes? Los vas describiendo, pones este es el error de tanto y le pones un numerito, para el error de tanto, este otro, y le pones otro numerito. Todas las ecuaciones tienen que quedar con un numerito, ¿ya? Y eso es toda la introducción teórica. Tampoco es que sea algo muy largo, es algo súper cortito, como para enchufarse en qué materia estamos, ¿ya? Para decir, estoy en la parte de sumatoria de torque igual a I por alfa, ¿ya? Y el momento de inercia lo calculo como un medio de mr cuadrado. Eso. En el desarrollo experimental, luego, los materiales. Bueno, esa parte es fácil porque está en la guía, ¿cierto? Es poco menos que un copy-paste. Ojo que en los materiales es eso, poner la balanza 1 que tiene un error, la balanza 2 que tiene otro error. Esa unidad yo la cobro mala y te descuento puntaje, porque kilogramos se escribe con minúscula, el prefijo kilo siempre es en minúscula. Uy, ¿verdad? Exactamente, eso yo, bueno, quizás hasta te pase colado y el ayudante que te corrige no te va a corregir eso y te lo va a cobrar bueno, pero si yo lo hubiese corregido, te lo cobro malo. En los certámenes igual, yo los cobro malo. K mayúscula, eso no corresponde, ¿ya? En fin, está bien, viste, ahí tenés los instrumentos, solamente 3 instrumentos tienen error, ¿cierto? Tal como tú pusiste ahí, el pie de metro, las 2 balanzas, y el resto son Profe, solamente los pero materiales, ¿sí? esto está bien, porque no sé si está bien dividir como todos los materiales en instrumentos de medición, como Sí. del sistema, y los que son como las variables. Eso lo ordenas como tú quieras, como tú creas que se Ya. entiende más y se ve más ordenado. Luego el montaje, está bien. Al montaje tú pones la imagen que, como ya les dije para el informe anterior, pueden aprovechar la misma imagen que viene en la guía, o si ustedes quieren o tienen la capacidad de generar una imagen un poco mejor, también la pueden poner. Y a través de esa misma imagen después describen todo lo que hacen para obtener la aceleración del bloque que va descendiendo, porque ese es el objetivo que ustedes sacan. El primer resultado que obtienen, el resultado directo, es la aceleración. Y tienen que poner ahí la descripción, no como una lista, sino que como un texto, un párrafo, que describen todo el uso del tracker para poder obtener esa aceleración. Y listo. Luego, al resultado, ¿ya? Y a los Entonces, resultados... perfecto.
Entonces acá explicamos como paso, no paso a paso, pero cronológicamente qué hicimos en Tracker y eso. Eso, exactamente. Ah, ¿ya? ya. Y ahí, por ejemplo, esa altura, tú pones ahí, no sé, de la altura H que aparece acá en el esquema. En este esquema no aparece esa altura H, ¿cierto? Sí, lo tengo que poner, Tengo que supongo. ponerla. Pero ¿se ocupa esa altura H? Creo que no, ¿no? Ah, para la referencia del... Sí, se ocupa para la Sí, referencia. es para la Ah, ya, calibración. entonces sí, está bien ahí. Y después los resultados. Ahí en los resultados tú empiezas diciendo, bueno, a través del software tracker pudimos obtener una tabla de datos que nos entregaba la velocidad en función del tiempo. Si ustedes consideran que la tabla de datos esa no es relevante, la mandan al anexo y la citan de allá. Esa tabla es la tabla, no sé, la tabla 34 que está en el anexo. Con esa tabla construimos un gráfico, y ahí sí muestran el gráfico es importante. El gráfico muestra la velocidad de caída de la masa en función del tiempo, y linealizando esos datos, yo podemos obtener la aceleración. ¿Por qué? Y ahí tienen que hacer una comparación, porque la ecuación experimental es la que va a estar ahí en el gráfico, la podemos comparar con la ecuación teórica. ¿Ya? Bueno, ustedes saben ya que el gráfico de velocidad versus tiempo, la pendiente significa la aceleración. En este caso creo que es más directo y no es necesario hacer esa discusión, pero hay que decir que la pendiente de ese gráfico representa la aceleración, ¿ya? Y listo, y después ya empezar a describir con la aceleración, bueno, pueden comentar algo del gráfico, podemos ver en este gráfico que el objeto cae con una aceleración constante, ya que, no sé, lo que ustedes quieran comentar. Luego, con la aceleración, ya podemos empezar a calcular todo lo demás, ¿ya sí? Y después comentar los resultados y las conclusiones, y terminaron. ¿Se entiende un poco más, Amanda? Sí, se entiende harto más. Ya. ¿Alguien más que tenga dudas de la estructura del informe para que aprovechemos que tenemos el informe acá? Yo, profe, en la introducción entonces, después de mencionar como todas las ecuaciones, ¿podría ahí recién mencionar los errores o cada error después de su ecuación correspondiente? Lo dejo a su criterio, a como ustedes creen que se entiende más y se ve más ordenado. ¿Ya? No hay una receta que esto está bueno y esto está malo, sino que cuando lo lean se van a dar cuenta si se entiende o no. ¿Ya? Ya, y en la introducción, que yo como que contextualicé el experimento, pero siento que me quedó muy larga y dice que tiene que ser de 2 párrafos máximo. Sí, también eso es Entonces, no relativo. Lo que sé. dice la introducción de la introducción, igual todo lo que está ahí es relativo, no es que esté 100% cierto o 100% malo. ¿Ya? Deben respetar sí, el largo total del informe, eso sí es importante. ¿Ya? Profe, ¿va a subir la grabación? Sí, subo la grabación siempre apenas termina y termina de convertir el video, se la subo al canal de YouTube. Profe, ¿cuánto es el largo total esta vez? No me acuerdo qué cosa les dijeron, no sé si se los dijeron, pero tengo Es entendido que que no, yo por lo menos no tengo idea. no, creo que entre 4 y 6 El largo páginas. total del informe, ¿Sí? 4 páginas dijeron en la clase, una clase pasada. Ya, 4 Creo que Y páginas. sale que como en si el se título. extendía más como el anexo, no importaba, pero como el informe en sí tenían que ser 4 páginas. Entonces, Bárbara, tú me la respuesta. Yo no estaba seguro, la verdad, ¿para qué les voy a decir algo? Profe, ¿Sí? es que en algunos lados sale 6 y en otros 3, entonces también está como muy confuso. Bueno, yo me quedo con lo que dice Bárbara. 4 y el anexo se pueden extender un poquito más y puede llegar hasta las 6. Yo creo que eso es razonable. ¿Mm? Ya, ¿alguna otra duda de la estructura del informe? Yo tengo una duda sobre el informe, no tanto de la estructura, sino que, por ejemplo, la tabla de datos que sacamos de Tracker, con mi compañera nos dio 12 datos en total. Y dice como en las instrucciones que si la tabla excede como los 10 datos, que mejor la pongamos en el anexo, pero igual entre 10 y 12 no hay mucha diferencia, entonces, ¿la pongo en el anexo nomás o la puedo dejar ahí de todas maneras? Ya, ahí hay dos, espérate, Vicente dice que al principio del Word dice 4, ya, pero igual es lo mismo que dijo Bárbara, 4 y el anexo se puede extender un poquito más. En ese sentido, ahora claro, esos datos, así como 10 datos, 12 datos, no es algo determinante, ya, obviamente entre 10 y 12 no hay mucha diferencia y va a dar lo mismo si tú la pones. Lo que yo considero para enviarla o no al anexo es la información que tiene esa tabla. Si tú pones la tabla, ¿qué información puedes sacar? Bueno, si yo miro la tabla, lo único que voy a poder interpretar quizás es que la velocidad va en aumento conforme el tiempo avanza, ¿no? Y esa información está presente en el gráfico. Entonces, a mi criterio, yo creo que colocar la tabla y el gráfico es un poco redundante, porque es la misma información.
Entonces yo mandaría la tabla al anexo y diría que con los datos de la tabla del anexo construye este gráfico, porque ver esos mismos datos de forma gráfica, en el gráfico valga la redundancia, creo que es mucho más ilustrativo y se puede entender mejor. Claro. Ya, muchas gracias, profe. De nada, ya. ¿Alguna otra duda respecto a esta estructura del informe, aprovechando que estamos mirándolo? ¿No? Ya. Listo, Amanda, gracias por compartirnos tu informe. No sé si tienes alguna otra duda o si paso a Gracias a Valentina. usted. Ya. Ahora No, sí está voy a bien. atender Gracias, profe. a Carla, que está ahí al final, pero ella estaba adelante y se cayó y por eso quedó al final. Sí, pero creo que ya resolví casi todas mis dudas con las preguntas que hicieron recién. Así que gracias, profe. De nada. Entonces sigo con Valentina. Vale, profe. Profe, tengo una duda, pero es porque me enredo un poco en la clase. O sea, en un momento la profe sacó una derivada parcial y no sé de dónde ni para qué la sacó. Y las derivadas parciales es porque esas expresiones de la propagación de error salen de alguna parte y salen de una expresión general que se ocupa para calcular errores de propagación que tiene que ver con derivadas parciales. Para este primer laboratorio nosotros no les vamos a hacer ocupar esa forma general con las derivadas parciales, sino que tomen los casos puntuales y que tomen esas expresiones que ya están calculadas para el producto, para el cociente, etcétera, etcétera. Por ahora no van a ocupar Ah, ya. esa fórmula, porque no creo que Tampoco la tenemos que nombrar. no. En el manual de laboratorio están, pues mira, yo les voy a compartir el manual de laboratorio, o no es necesario, mejor no ocupemos el tiempo en otra cosa. Pues por ahora no te preocupes de eso, Valentina, lo van a ocupar sí en los próximos laboratorios, pero en este no. Nos vamos a enfocar en otras cosas más importantes por ahora. Ya, ¿Profe? eso era. Gracias. Acerca de eso mismo es cortito, es que nosotros, claro, la profe nos dijo que usáramos derivadas parciales, que lo podíamos usar, y por ejemplo yo lo hice, y me da el mismo error que usted dijo la fórmula de recién. Entonces, ¿está mal usarla o...? No, está bien, pero si tú tienes la expresión, sí, pues ocupa esa expresión. Esa fórmula de las derivadas parciales es para llegar a todas las fórmulas de error de propagación que están en la tablita. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes tengan que calcular un error de propagación que no está en la tablita, ahí van a necesitar ocupar la fórmula de derivadas parciales. Por ejemplo, si tienen que calcular el error de una función que tenga alguna exponencial o que tenga un logaritmo natural, ahí no está ninguna de esos errores de propagación en la tabla. Entonces van a tener que ocupar la forma general con las derivadas parciales. Pero por ahora no. ¿Para qué nos vamos a concentrar en eso? Si ustedes recién están saliendo de aprender a derivar, entonces enfoquémonos en otras cosas que por ahora son más importantes. Después ya vamos a retomar eso. ¿Sí? Pero sí, obvio, Bastián, si tú tomas esa expresión con las derivadas parciales y la usas, deberías llegar a las expresiones que están en la tablita. Claro. Entonces, se puede usar, pero no es necesario. Sí, se puede usar. Si ustedes tienen tiempo y se sienten con ganas de hacerlo, háganlo. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ya, sigo con Sergio. Dime. Hola, profe. Hola. Ya, lo primero es acerca de los recuperativos. Se supone que los que tienen que rendir, o sea, los que tienen que rendir dos o más recuperativos tienen que enviarle un correo al profesor Rodrigo Morales. Sí. Y yo ya lo hice, pero no tengo entendido si él va a ver el correo y me va a registrar o tiene que verlo, acusar el recibo y después registrarme. Porque si tiene que acusar el recibo, entonces sospecho que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque, pero no es porque él no quiera hacerlo, es por el volumen de alumnos que hay en 110. Ya, igual entiendo a Rodrigo que recibe cientos de correos, porque ustedes son muchos en 110. Tenemos entre Santiago, entre San Joaquín y Vitacura son como 1000 y tantos alumnos. Entonces, imagínense la cantidad de correos que recibe. Pero si la instrucción fue, si tienen que recuperar más de una experiencia, envían un correo y tú lo enviaste, cumpliste, ¿ya? Ya. Lo segundo, se supone que se podían calcular los errores de propagación con distintas fórmulas. Había algunos que eran fáciles porque eran productos o cocientes, pero, por ejemplo, para la atención, yo ocupé la fórmula general. Y estaba pensando en que quizá podría poner en la introducción teórica solamente la fórmula de propagación de error general, en vez de poner todas las otras. No, A pesar de que yo lo hubiera calculado con la otra. Yo les recomiendo que pongan las expresiones que van a ocupar. Porque un lector que dice, Ya. ay, ¿cómo calculo este error de propagación? Ah, bueno, ahí está la expresión calcular. Es mejor para mí como lector tener, esta es la expresión. Entonces llegar y reemplazar estos datos. Es simple. Ya, entiendo. Otra cosa es acerca de la inercia que estamos calculando.
se supone que son o sea, la inercia que calculamos con el método 1 y el método 2 son la misma, ¿cierto? Sí, el momento de inercia del disco es uno solo. Ahora, llegar a ese Claro. valor es lo difícil, porque hay que llegar experimentalmente. Y todo método experimental tiene sus pros y sus contras. Por eso es que uno llega a valores distintos. ¿Ya? Si fuese todo el mundo ideal, deberíamos llegar al mismo valor. Pero como hay muchos factores experimentales que no tomamos en consideración, no vamos a llegar al mismo valor. ¿Ya? Y la gracia de esto es que ustedes puedan comparar los dos métodos y decir algo acerca de los dos métodos. ¿Por qué este es mejor? ¿Por qué este es peor? ¿Qué ventajas tiene este? ¿Qué desventajas tiene este? ¿Ya? Eso. Claro, sí, sí. Un problema era acerca de cómo era, que no estaba muy seguro de la inercia que estábamos calculando. Creo que dijo hace un rato que las dos otras poleas eran ideales. O Las sea, poleas son ideales. Sí. el disco era al que le calculamos la inercia. ¿Ya? Exactamente. Y lo otro es que, como en el informe breve anterior, no tuvimos que, como, bueno, es que Calcular mi errores de duda es si probabilidad. tenemos que, no, es que no estoy seguro si tenemos que poner los objetivos en alguna parte, porque yo tenía entendido que se tenían que ver reflejados en el título y también tenían que verse, por ejemplo, en la conclusión y creo que en algo más, pero no se explican textualmente. No tiene que estar así como objetivos, así como está en la guía, sino que tienen que estar dentro, en el título, dentro del contexto del título, en el resumen, dentro del párrafo del resumen, en las conclusiones, hacer referencia al cumplimiento de los objetivos. ¿Se cumplieron o no se cumplieron? ¿Qué puedo decir? Obviamente se van a cumplir porque ustedes tienen que calcular esos momentos de inercia, pero sí, esas son las tres secciones del informe donde es importante que hagan referencia a los objetivos, en el título, en el resumen y en las conclusiones. ¿Ya? Ya, profe, eso sería todo, gracias. De nada. Carla me pregunta si el error del pie de metro, sí, ese error de pie de metro es 0,01 milímetros, porque la mínima medición es 0,02, dividida por 2 queda 0,01. Ya, Sebastián, dime. Sí, que yo le quería preguntar que usted dijo que la tabla de Excel es como para apoyarnos solamente. Sí. Entonces quería preguntarle si esa tabla se tiene que subir como archivo o si es que, como usted dijo, que es solo un apoyo, nos la quedamos nosotros y no se sube. No, lo que ustedes tienen que subir es el informe. Toda la información debe estar dentro del informe. Es un solo archivo. ¿Ya? Ya. Ahora, esa tabla es importante porque son Sí, los datos es como un experimentales que apoyo. ustedes tienen. Eso. Y como le dije recién a Amanda, creo que es más fructífero que ustedes coloquen solo el gráfico y manden la tabla a los anexos. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar más información del gráfico que de la tabla. Y si ambos tienen la misma información, el gráfico se construye en función de la tabla. Pero el gráfico, obviamente, yo veo mucho mejor los datos. Entonces, mi recomendación es que manden la tabla a los anexos y se queden con el gráfico en la sección de resultados para poder comentar algo acerca del gráfico. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que tiene la velocidad con el tiempo? Si es lineal, si no es lineal. ¿Qué más? Bueno, hay un montón de cosas que uno puede comentar de un gráfico. Aprovechen eso para la parte del análisis, que es lo que más cuesta. ¿Ya? Lo que más les cuesta es escribir análisis porque uno nunca sabe qué escribir. Si tienen un gráfico, aprovechen ese gráfico y hagan comentarios del gráfico. Ya, esa era mi duda, profe. Ya. Tomás. Buenas tardes, profe. No sé si le puedo transmitir que yo tengo como una consulta igual específica sobre el análisis, sobre la conclusión. Sí, claro, si tienes la parte escrita y lo quieres mostrar, yo no tengo problema. Ya, creo que es este de acá. ¿Se ve? Está cargando, sí, ahí se ve. Ya. En esta parte de la conclusión, la parte que no sé en qué momento termina el análisis y empieza la conclusión, porque cuando yo analizo, aquí puse dos errores, pero como dijo al principio, voy a dejar solamente el relativo, porque también puse el comparativo. Entonces voy a sacar eso y voy a dejar como lo relativo. Mi pregunta es, el análisis de ese error, diciendo que el indirecto tiene mucho más como, ¿cómo se dice? Condiciones que en la vida real que alteran este rango de error, ¿debo colocarlo en el análisis o en la conclusión? Ya, se va a repetir, claro, hay cosas que se van a sobreponer entre la conclusión y el análisis y discusión. Claro, uno para escribir la conclusión toma cosas que ya analizó. Entonces sí, no hay ningún problema en que se repitan cosas. De hecho, se van a Ah, repetir. ya. Porque justamente en esta última parte donde dice que no tiene que ser una conclusión y no una copia del análisis, claro, yo decía, no No, pues, es debo que una colocarlo en copia se alguno de los dos. refiere a pescar eso y copiarlo textualmente. No es eso, pero sí hay que basarse en el análisis y la discusión para poder escribir las conclusiones, ¿ya? Van a estar muy conectadas, ¿ya? Ah, ya, eso era. Muchas gracias, profe. De nada. Espérate, toma, sube un poquito al gráfico que quería comentar. Aquí, Ahí. ¿Puedes hacerle zoom al gráfico? creo que sí. No sé si así se ve. Sí, creo que así.
Ya. Ese gráfico yo lo calificaría malo, ¿ya? En primer lugar. ¿Por Si qué? si yo lo comparo con el gráfico que está en el manual de laboratorio, hay que eliminarle el título. ¿Por qué? Porque ¿Sí? el título no dice nada, Ah, además de lo cierto. que está en los ejes. Lo mismo que está en el título, yo lo puedo leer de los ejes. Por eso nosotros le decimos no pongan título, ¿ya? Entonces, eliminar O el sea, lo dejo como gráfico 1 este, ¿no? gráfico 1. No, el título en el gráfico. Ah, el título en el gráfico, ya. Eso. Porque el título, fíjate, el título dice gráfico, velocidad versus tiempo, pero esa misma información yo la leo de los ejes directamente. Segundo, ¿cuáles son los errores de la velocidad y del tiempo en la tabla? Ah, aquí no salen. En la tabla salen, pero En la abajo tabla no. sale. Ya. Si todos los datos tienen el mismo error, entonces debes colocar en el rótulo del eje los errores. En este caso corresponde, Ya. porque todos los datos del tiempo tienen el mismo error y todos los datos de la velocidad también tienen el mismo error. Entonces hay que colocar esos errores ahí, ¿ya? Ya. Si todos los datos tuviesen errores distintos, ahí sí, eso no se coloca, pero en este caso corresponde colocar los errores, ¿ya? Y lo último Ya. es que la ecuación experimental, esa ecuación que tienes de la linealización, está en Aquí. función de y x, ¿ya? Y tú no estás graficando y x. ¿Qué es lo que estás graficando tú? Tiempo y velocidad. Ya, entonces ahí debe estar tiempo y velocidad, Ya. ¿ya? Eso. Para que Ya. les sirva a Gracias. todos, ¿ya? Se los digo ahora porque prefiero que lo arreglen ahora a que después se los cobren malo. Mi ideal sería que tuviera puro informe 100 con todo bueno, pero bueno, es medio imposible, pero uno intenta corregirlo lo más posible antes de la entrega, ¿ya? Descuentan si hay espacio necesario en el gráfico. La verdad deberían descontar, Sergio, pero la corrección es subjetiva, es imposible que una corrección sea 100% objetiva y va a depender del corrector que te toque, ¿ya? Es imposible que un informe corregido por dos personas diferentes tenga la misma calificación, porque siempre hay un sesgo subjetivo de quien corrige. Uno intenta eliminarlo, obviamente, a través de una rúbrica objetiva, pero por más objetiva que sea la rúbrica, siempre está la subjetividad de quien corrige, ¿ya? Entonces, te pueden considerar malo porque de verdad está malo. O sea, se ve feo un gráfico amontonado en un rinconcito y todo el espacio desperdiciado. Yo lo consideraría malo, pero puede que le dé un corrector que no le importe eso y lo pase colado, ¿ya? Pero sí, en estricto rigor yo lo considero malo, ¿ya? Tomás, no, creo que me estaba hablando recién, ¿cierto? ¿O no? Sí, yo. Gracias, profe. Ya. Gabriel, entonces. Hola, profe. Hola. Sé que ya lo mencionó, pero aún me sigue quedando de la duda sobre cómo calcular el error de la tensión por la Ya. gravedad, más que nada. Acá, para la tensión la vamos a calcular de esa forma, ¿cierto? mg menos ma. Entonces, en esa forma de calcular la tensión hay tres operaciones, hay dos productos y hay una diferencia. Por eso no es la única forma, ¿ya? Yo no quiero que se queden con la impresión de que es la única forma de calcular el error de la tensión. Pero como están empezando recién a calcular errores de propagación, yo les recomiendo que la calculen en tres pasos. Que calculen el error de propagación del primer término, que es el peso, el error de propagación del segundo término, que es el producto de la masa por la aceleración, y después el error de propagación de esa diferencia. Para el primer error, que es el que tú me estás preguntando, ahí hay una medición experimental y una constante, ¿ya? Una constante física. ¿Cómo diferenciamos una constante física de una constante numérica? Bueno, porque la constante física tiene unidades. La constante física lo único que hace es multiplicar al error. Entonces es fácil de calcular. El peso es mg y el error del peso es el error de la masa por g. ¿Sí? Siempre recuerden el error aproximado a una cifra significativa. ¿Eso era, Gabriel? Sí, profe. Entonces tendría que multiplicar el error del peso por la gravedad y dividirlo en el valor de la gravedad. No, es lo que puse acá. El error asociado a ese producto es esto que está acá. Es esto que está acá. El error de la masa por la aceleración de gravedad. ¿Cuál es el valor de tu masa? ¿Cuál es el valor de la masa? ¿Lo tienes por ahí en kilogramos? Debería ser 0,050 y algo más. No me acuerdo cuánto era exactamente, pero era algo por ahí, ¿o no? 0,50. Sí, pero si tengo un ejemplo, yo creo que con ese valor basta. Ya, y esto lo multiplico por g, entonces 0
0,05 por el valor de G, que es 9,7943, me da 0,40. Tampoco. Ah, no, pero esa es la masa. El error de la masa, perdón. Es el error de la masa el que tengo que multiplicar. Discúlpenme el lapsus. El error de la masa es 0,000001 kilogramos para la masa chiquitita, si mal no recuerdo. Entonces, multiplicar eso por G. 0,000001. No estoy seguro del error de esa masa. Pero eso lo multiplico por 9,7943 y me da, bueno, un montón de ceros, y yo aproximarlo es como multiplicarlo por 10 al final. Entonces esto sería como 0,000001 newton. ¿Ya? Ese es el error de la masa. Cuando yo tengo una medición multiplicada por una constante física, se multiplica simplemente el error por la constante, ¿ya? Y se aproxima a una sola cifra significativa. ¿Queda claro, Gabriel, o no? Si no queda Sí, claro, profe, por favor, muchas dímelo, gracias. porque me interesa que les quede claro en estos primeros informes. Y con respecto a lo que yo le había preguntado, que no sé si se habrá referido a lo mismo, que según yo lo que queda es la raíz, perdón que le rayé, ¿sí? ¿Sí? Del error de la masa, partido en la masa, por G, y todo eso al cuadrado. Por eso era lo que yo le decía, que como que queda en valor absoluto porque queda en cuadrado de raíz. Ah, sí. ¿Eso está bien? Está bien, está bien. Te va a quedar al fin y al cabo el error de la masa por G. ¿Por qué? Porque eso está multiplicado por la masa afuera, ¿o no? Claro, afuera está multiplicado por la masa. O por mg. No, pero lo que pasa es que eso no, acá no hay que propagar el error de la forma como está en la tabla, porque no estoy multiplicando dos variables con sus respectivos errores, estoy multiplicando una sola variable con su error por una constante. Yo no sé si en el manual del laboratorio está el ejemplo de la multiplicación de una medida con una constante, no me acuerdo en este momento si está puesta ahí en la tablita, ¿ya? Pero es simplemente eso, es el error de la masa por G. Ya, o sea, así, ¿no? El error de la masa por G, ya sea que G sea negativo, positivo, Ya sea que G sea positivo. ¿Por qué? Porque eso va antecedido de un más menos, entonces da lo mismo si ese error me queda claro. positivo o negativo, ¿ya? Ya, entonces ocupo esa. Eso, exactamente. Ya, perfecto. Ya, sigo con Francisca. Pero pensé que había... Ya, no importa. Francisca, dime. Profe, yo tengo una duda sobre el objetivo, porque si bien, o sea, con mi compañero le hemos asumido como que al final el objetivo es calcular el momento de inercia de estas dos formas diferentes y ver cuál funciona más, como comparar al final cuál es mejor y así. ¿Sí? Pero me confundo un poco si ese es el objetivo, porque en general en el informe anterior, o incluso en algunos que hemos visto de referencias, siempre es como verificar algo. Entonces, no sé si hay que hacer una suposición de lo que se espera y después decir como sí pasó o no pasó. No, porque aquí, claro, como tú dices, este es un objetivo un poco diferente porque lo que discutimos al principio, no hay un valor de referencia para el momento de inercia, no hay un valor teórico, lo vamos a calcular simplemente por dos métodos experimentales distintos, ¿ya? Y vamos a ver cuál, claro, como no hay una comparación, no puedo ver cuál estuvo más cerca del valor teórico, pero sí puedo hacer comentarios respecto al error relativo y esas cosas. Y ese es el objetivo, ¿no? Calcular el momento de inercia por dos métodos distintos y después comparar ahí entre los métodos los pros y los contras. Y esa es parte del análisis y la discusión, cuando ustedes comparen los dos métodos. Ah, ya, gracias. De nada. Ya, uy, nos pasamos, ya son las 3:40. Dime, Vicente, ¿más preguntas? Una pregunta que no es del lab. Ya, espérame, Vicente, pero déjame terminar de responder las consultas del lab primero, porque siento que voy a pasar a llevar a la gente si comienzo a responder otro tipo de preguntas, siendo que horario consulta del laboratorio, del informe. ¿Más consultas? Profe, yo tengo una duda que en la introducción, todo ese cálculo que hizo para determinar el error de la tensión, sí, también hay que escribirlo, ¿cierto?
O sea, El- aparte de la fórmula del error, es que No, como... el detalle de los cálculos yo considero que no es relevante colocarlo ahí, si no les va a quedar un informe gigante. Lo que sí, el resultado de cada uno de los errores de propagación. ¿Ya? Ah, ok, ok. Por eso tampoco está el detalle de cómo llegar a la expresión para calcular la tensión, ni el detalle de cómo está la expresión para calcular el torque, etc. Ya en la introducción teórica podrían tomar esto como un problema de 110 y empezar y poner el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre extendido para otra cosa, hacer las ecuaciones dinámicas y llegar a todas esas expresiones. ¿Ya? Pero para este caso no es lo relevante. Lo relevante del informe es la experimentación, ¿ya? No el detalle de los cálculos teóricos. Sí es importante que esté la expresión teórica, porque es la que voy a ocupar para los cálculos, pero no el detalle de cómo llegué a eso. Sí el background de la teoría física por detrás, que va a estar redactado en el párrafo así bien por encima. ¿Ya? Dime, Fernando. Profe, no sé si antes lo había dicho que llegué recién. ¿Cómo puedo mejorar el gráfico del Excel? No lo he dicho. A ver. Si quieres, compárteme tu Excel o te lo comparto yo y tú me vas diciendo qué es lo que quieres hacer. No sé cómo te es más fácil. Fernando. Le comparto mi Excel. Ya. Me queda poquito rato con ustedes, chicos, porque sé que esto es hasta las 15:40 y bueno, no hay ningún problema en pasarse, pero tengo una reunión con un alumno en un ratito más, así que ya. Acá, claro, este gráfico, no, perdón, no está horrible, pero le faltan cosas, ¿cierto? Le faltan los rótulos de los ejes, ¿ya? Haz doble clic en el gráfico. Ahí arriba dice diseño rápido, a la izquierda. La segunda opción de la pestaña de arriba, del set de pestañas de arriba, dice diseño rápido. Arriba, en la barra de arriba. ¿La ves? La esquina superior izquierda. Más a la izquierda dice diseño rápido. Es que esta cosa del zoom no me deja porque me aparece la barrita arriba. Ah, sí. ¿En qué lado dice? En el lado izquierdo, en su superior izquierdo, abajo de donde dice insertar, abajo donde está archivo, inicio, insertar. Es molesto Diseño, trabajar ya. compartiendo pantalla porque esas cositas acá. molestan, ¿o no? Sí, acá está. Ahí. Haz clic ahí en la flechita y ahí te va a dar alguno de los gráficos que tenga eje. Por ejemplo, a mí me gusta ocupar el último de abajo. El último de abajo de la izquierda. No, ese está sin nombre. Ese, ¿cachai? Hazle clic. Ya, y ahí te aparecen los títulos de... Hay otras formas de agregar el título, no es la única. Ustedes escogen después cuando sean más tuchos. Pero, profe, es que mi inquietud es cómo poner estos numeritos. Por eso, vamos arriba. por partes. La serie hay que borrarla. ¿Por qué? Porque hay un solo set de datos, a diferencia del informe anterior, entonces no hay necesidad de identificarla. Si hubiera más set de datos, esa serie corresponde. Pero ahí donde dice serie 1, eso lo puedes eliminar. Donde dice serie 1. Serie 1. Ahí, eso, clic, eliminar, listo. Ya, en términos de espacio está bien tu gráfico, ¿cierto? Porque los puntos están bien repartidos en el espacio. Después en los títulos, ahí iría lo que va en cada título, más o menos el error, y para cada uno. Ahora, ¿cómo acomodar esas cosas que tú dices que los gráficos te quedan arriba ya? Hazle doble clic al eje vertical, a los números del eje vertical. Ahí, y ándate a las opciones, a la última, eso. Ahí, opciones de eje. Ahí te va a decir, más abajo. Más abajo, marcas de graduación entonces. Más abajo, no, etiquetas. No me acuerdo. Más abajo, número. No, era más arriba. Entonces hay una parte donde dice, donde cruza con el eje. Ahí sí, dice, el eje horizontal cruza, valor de eje. Entonces fíjate que el eje horizontal está cruzando en el 0 de tu eje vertical y por eso los números te quedan ahí arriba. Si tú quieres que los números queden ahí abajo, ponle que te cruce el eje horizontal, pero ahí en el último dato abajo, en el menos 1,8. Entonces ponle ahí menos 1,8. 1.8, enter, o tabulador, lo que sea. Pon el tab. Y ahí te quedan abajo. Y ahí quedó que el eje te cruza ahí. Ahí se ve más bonito, ¿no? Y eso. Después agregarle la línea de tendencia, sacarle la ecuación de la línea de tendencia. Profe, ¿Sí?
Pero todo eso lo que hizo es necesario o puedo presentarlo como estaba antes. No, no es estrictamente necesario. A mí me gusta hacerlo porque a mí me gusta dejar los gráficos bien bonitos, pero no, estrictamente no es necesario. Lo necesario es que el gráfico esté bien repartido, que tenga los nombres en los ejes, que si hay una linealización, que esté la ecuación de la linealización con los nombres correspondientes, eso. Pero que el eje cruce eso es algo adicional nomás, ¿ya? Ya, porque esa es mi duda, dejarlo más bonito. Ya. Listo, puedes dejar de compartirme, Fernando. Ya, ¿alguna otra duda del lab? ¿No? Ya, bueno, espero que les haya ayudado. Profe, ¿Sí? es que me di cuenta de que mi gráfico está, creo que tiene algo raro, no sé si se lo puedo mostrar. Bueno, Acá, acá, esta parte de acá, los primeros datos. sí, eso es porque yo creo que tomaste datos antes de que se soltara. Entonces, por eso te aparece como velocidad cero. Es que lo primero que hace el objeto en vez de caer, se va como primero hacia el lado y después cae. Entonces, lo que sacaste no es la velocidad en el eje de tracker, sino que la velocidad en el eje. No, si móvil. en tracker la puse en la velocidad GI. Entonces, por eso, tomaste datos de antes de que empezara a caer. Por eso como que mantiene esa velocidad. Ahora, eso es arreglable. Escoge los datos que te sirven. Tú sabes que, porque claro, en el video se ve que la caída no es perfecta, como tú dices, como que bambolea un poquito para los lados y aparte queda como colgando suelto un rato antes de empezar a caer. Y eso, por eso hay un dato al final que está horrible, que vuelve a subir y los dos datos del principio igual como que no se condicen. Y eso lo que te va a hacer, te va a aumentar el error de la aceleración. Si tú quieres reducir eso, toma los datos efectivamente cuando está en caída nomás, ya que sería como desde el tercer dato hasta el penúltimo. Entonces, pero ¿elimino los primeros tres datos o cómo? Sí, eliminar, por ejemplo, pesca los datos desde el 0, menos 0,037 hasta el penúltimo y los copias ahí a la primera celda. Pesca ahí desde la celda B8 hasta la celda C16, B8, 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 Ah, la B8. B8 hasta la C16, C16, Ah, ya, 16. ahí. Control C y los copias en la primera, en la B6. En la B6. En el primer dato ahí. Como en la B6. En la ¿Acá? B6. Pone el clic eso, ahí, y pone control V. Control V. Y borra los últimos tres datos que no te sirven. Pero, ¿cómo se borran, profe? Ah, pensé que se iban a borrar todo. Bueno, hay que borrarlo uno a uno entonces. Anda, celda por celda los va borrando. Y ahí después va a tener que ajustar la estimación lineal, pero ahí se ve mejor, ¿o no? Eso. Pero eso no va a afectar. ¿La nota el hecho de que yo tenga menos celda acá amarilla? No, porque tú no vas a compartir, esto no se entrega. Esto es para que tú Ah, trabajes ¿verdad? los datos nomás. Esto es para Ya. ti, para procesar los datos y obtener los resultados. Y eso es lo que... Tampoco afecta el hecho de que tenga menos puntos en el gráfico, ¿no? No, Porque el no gráfico para... sí se presenta. Sí, el gráfico sí, no para nada, Diego. Ya. Y Ese te ahora voy a tener que permite, sacar esto de nuevo. ese gráfico que es un poco más lineal, te permite reducir el error de la aceleración. ¿Ya? Que es un dato a Ya. considerar. Ya, listo, Diego, que tengo que ir a la reunión. Por eso, Ok. ¿alguna otra duda más del lab, profe? ¿Podría subir ahora? Sí, yo lo subo al tiro, Catalina. Lo que pasa es que cuando yo paro la reunión, está un rato ahí, 10, 15, a veces hasta más 20 minutos, convirtiendo el video. Está ahí procesando y después me manda el video y de ahí yo lo subo a YouTube, pero lo subo hoy mismo. A lo más me demoro una media hora, 40 minutos, pero lo voy a subir. Ya, ya, ya chicos y chicas, espero que les vaya bien en el informe. Yo no los veo más. Ya, ojalá hayan aprendido un poquito en el laboratorio. Sé que no es lo ideal estar así online, pero bueno, es lo que hay. No hay nada más que hacer. Las notas del C2 se las van a anunciar pronto ya. Espero que entre hoy día y mañana. Yo no me puedo comprometer porque no es mi responsabilidad, Profe, pero ojalá sí. Y es ahora que sí, Vicente me pregunta del laboratorio. O sea, no sé qué pregunta tenía. Perdón, te interrumpí a alguien. yo es que le estaba preguntando que en la hoja técnica 1 o hoja trabajo 1
no tengo la nota, pero sí tengo la del DOR, la de evaluación online. Lo que pasa es que esa corrección de las HT, de las hojas de trabajo, es automática y parece que hubo una corrección con el programa que las corrige y algún problema hubo con eso y por eso no se la han publicado, pero está ahí pendiente y están trabajando por eso. Ah, ok. Es que Ya. me sorprendió porque me dieron hasta el del informe breve y todavía esa no. Porque hubo un problema específicamente con la HT1, ya, en la corrección. Ah, era eso, Vicente. Ya, Vicente quería saber cuándo subían las notas del certamen 2. Ya. Bueno, espero que las suban entre hoy y mañana. ¿Ya? No me voy a comprometer porque no depende de mí, pero yo espero que se las suban entre hoy y mañana. ¿Ya? Eso. Ya, chicos y chicas, los dejo para que vayan a hacer lo que tengan que hacer. Yo tengo una reunión ahora. Ya, cuídense. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chau.